Estaba revisando aquí el documento precisamente de la iniciativa Mérida y vamos a hablar de este encuentro y de la importancia de esta iniciativa, además de algunos temas un poco escabrosos. Con nosotros está el analista Eduardo Huchin para hablar acerca de esto. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludarlo, Fernando. Gracias, y igualmente vamos a iniciar, si le parece, Eduardo, con algunos de los puntos pilares que les llaman ellos, como desmantelar la capacidad de organizaciones criminales que operan en los dos países, y algunos que, bueno, son obvios, pero aquí hay uno que me llama mucho la atención en cuanto a los puntos claves de lo que es la iniciativa Mérida, y es uno que habla de desarrollar una frontera del siglo XXI. En este sentido, me pareciera un poco contradictorio cuando hay tanta complicación en Estados Unidos para una reforma migratoria y cuando hay tanto problema de tráfico de drogas en la frontera mexicana. ¿Cómo desarrollar una frontera del siglo XXI haciendo un lado un tema de reforma migratoria dentro del territorio estadounidense? En efecto, Fernando, yo diría que para tener una frontera siglo XXI tendría que haber un cambio en la política migratoria de Estados Unidos, particularmente hacia los migrantes mexicanos, porque de otra suerte el problema migratorio continuará. Pero lo que tiene que ver con el tránsito de las drogas por la frontera no solamente es eso, sino también el tránsito de las armas hacia territorio mexicano, lo cual es un asunto verdaderamente importante, pero que sin embargo yo diría que no debiera centrarse ahí en la exigencia de parte del gobierno mexicano respecto de lo que tiene que hacer Estados Unidos, porque finalmente las armas, si no entran por la frontera del norte, entrarán por las costas o por la frontera del sur. El problema que del que parece no estar conscientes los dos gobiernos es que lo esencial es el dinero del narcotráfico, los recursos financieros a los que no se les ha dado debidamente seguimiento ni combate. Ahí me parece debiera estar el eje de una política antidrogas en los dos lados de la frontera. Pero tocas un tema muy importante, Eduardo, porque cuando se habla del fortalecimiento de vínculos para investigar los flujos financieros transfronterizos y combatir el lavado de dinero, no puedo dejar de traer a mi mente la situación ocurrida con el Banco Wachovia y con todas estas cuentas que fueron señaladas de lavado de dinero. Entonces, aquí hay una exigencia por parte del gobierno estadounidense para México, pero las cifras y los números que se manejaron en Wachovia siendo un banco nacional, habla de que no hay un seguimiento dentro de los mismos Estados Unidos, que estaría incumpliendo con los principios o pilares básicos de este Plan Mérida. Así es, Fernando. Falta un seguimiento y bueno, y también yo diría que una legislación más efectiva, más fuerte hacia lo que significa el lavado de dinero y el uso patrimonial de los recursos del narcotráfico, porque el mismo banco que mencionaba, el Wachovia, pues resulta que la sanción que ha tenido pues es risible frente a los recursos que manejó. Y bueno, y por lo que hace a México, tenemos que una iniciativa del presidente Calderón apenas acaba de ser aprobada por el Senado de la República, lo cual todavía no termina el tránsito legislativo de esta ley, de esta nueva ley contra el lavado. Y bueno, el periodo de sesiones del Congreso mexicano pues ha concluido. De tal suerte que yo insistiría en que todavía falta mucho por hacer en este sentido, porque si no se combate el aspecto financiero, los recursos del narcotráfico, lo demás francamente es secundario y no tendrá éxito significativo. Sí, aunque se inviertan más de 400 millones de dólares en equipo, entrenamiento, programas de fortalecimiento, y se han comprometido ya otros 500 millones más antes de que concluya el 2011, que entregará Estados Unidos a México para este plan. Te voy a hacer una última pregunta, me encantaría seguir haciendo el análisis contigo, pero hay quienes dicen que pues este plan, esta iniciativa Mérida, puede ser o es una injerencia en asuntos internos mexicanos. ¿Tú qué opinas acerca de esto? En efecto, Fernando, la percepción que tienen segmentos importantes de la clase política y de la sociedad mexicanas es que realmente hay una injerencia excesiva, pero además yo diría inefectiva
porque en los asuntos mexicanos, incluso en territorio mexicano, pero yo diría que incluso esta injerencia es inefectiva porque la estrategia en general, desde mi perspectiva, es equivocada. Al narcotráfico no se le va a ganar respondiendo el fuego con el fuego, sino con una política pública o una serie de políticas públicas inteligentes en las que aparecen la prevención, el combate a los recursos, al lavado de dinero, una política que pudiera pensar en políticas sociales en las zonas de influencia del narcotráfico, en fin, toda una serie de asuntos que conduzcan, yo diría, como último punto, una vez instaurado esta serie de políticas públicas, a la legalización del consumo, pero no solo del consumo, sino también de la producción, el transporte y el comercio de la droga. Esto que hasta hace poco parecía algo impensable, parecía algo repudiable, yo diría que cada vez está siendo examinado con mayor seriedad y me parece que es correcto que se haga, que se debata, porque la despenalización pareciera ser la única forma de derrotar al narcotráfico, pero claro, después de una serie de pasos previos.